agradecidos porque esta feria es la más grande que hemos podido realizar. Desde que la creamos hace 16 años, en alianza con la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, hemos venido creciendo. Inicialmente una feria anual, ya el mercado admite y necesita 2 ferias al año. Nosotros operamos la del primer trimestre y en el segundo semestre, en septiembre, la opera la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, y nuestros afiliados Acamacola y la Lonja participan en las 2, y este es un evento que mueve el mercado porque le facilita a las familias que van a comprar vivienda principalmente, pero también es una oportunidad para hacer inversión en complejos hoteleros, en oficinas, en comercio, en otros usos, en bodegas. Le facilita tiempo y dinero. Lo que hemos visto es que normalmente cuando una familia va a comprar una vivienda, sale a buscar los fines de semana, que es cuando tiene disponibilidad, y a los 4 o 6 meses se concentra en los 2 o 3 proyectos que más les gustan. Cuando va a esos proyectos a cerrar negocio, los inmuebles ya no están disponibles o están más caros. Para que la gente invierta. Las 3 cajas de compensación de Antioquia, con Familiar Camacol, con Fama y con Penal. 7 entidades financieras, las principales entidades financieras del país y de la región, que son el motor de los recursos y la financiación para el cierre de ese sueño de adquirir una vivienda o un inmueble. Tenemos también otras empresas de servicios complementarios al sector que van a estar ofreciendo sus servicios, y vamos a tener unos stand institucionales que vale la pena visitar y que será una oportunidad para mirar oferta futura o alianzas con los municipios o estructurar nuevos proyectos. Asociativo en Urabá, una zona cuyo futuro está en construcción, que está generando una gran dinámica, y va a tener un stand con la información de los principales municipios del eje bananero y del Urabá en general. ¿Qué planes parciales tienen los municipios? ¿Qué zonas de expansión tienen? ¿Qué proyectos van a realizar? Para que los empresarios, promotores, diseñadores y constructores y financiadores se acerquen y miren allí posibilidades de desarrollar. Ustedes podrían adelantar y que podríamos ayudarle a los municipios a que liberen recursos para otros temas más de carácter social o prioritarios, y esos proyectos e iniciativas que están en esos planes de desarrollo y que promueven los municipios son a su vez oportunidades para el sector de la construcción y para la generación. Dando un año 2017 con cerca de 26.500 unidades de vivienda vendidas, muy concentrado en clase media, pero un año donde vamos a tener una recuperación de la vivienda de interés social que tuvo una caída el año pasado en oferta y en dinámica. Estamos hablando con las distintas autoridades de los municipios del Valle de Aburrá, de Medellín y de Antioquia, para que entre todos hagamos una cruzada, para que estructuremos proyectos y desatranquemos los trámites y los aspectos que nos traban la posibilidad de hacer vivienda popular en Antioquia. Hay más de 100.000 recursos o subsidios, más bien subsidios, más de 100.000 subsidios disponibles en el país para BIP, para BIS y para clase media, hasta 250 millones de pesos el valor de las viviendas, que no estamos utilizando, que no son bolsas por departamento o por municipios, sino que son recursos que se van para las zonas que más se muevan. Qué rico que en Antioquia seamos los que más nos movamos para estructurar vivienda popular y de clase media y le demos solución a los municipios podrían facilitar tiempos en trámites que se convierten en un subsidio por el ahorro de los costos, en facilitar temas de urbanismo, en aportar algunas tierras para que ese menor valor sea como un subsidio para las familias de los municipios, que escojan los municipios y la banca está dispuesta a financiar. Nos dicen los empresarios, realizadas durante la feria y la semana siguiente, a partir de los contactos y la oferta que la gente conoce en la feria, se puede traducir en 5, 7 o 10 veces más negocios en las semanas y meses siguientes.
O sea que a partir de la feria no solo vamos a tener el mejor año de ventas de este año de vivienda nueva en Antioquia, que es el mes de marzo, como ha sucedido en los últimos 10 años, sino que podríamos asegurar negocios por 1 billón de pesos que van a asegurar más del 30 o 35% de la actividad edificadora en Antioquia este año, para que sigamos asegurando unos 135.000 empleos vinculados directos en obras y más de 500.000 empleos entre directos e indirectos. Doctor Julián Rendón, para que nos instale oficialmente esta feria. Ellos están haciendo un muy buen ejercicio y un muy buen trabajo de transformación, de planeación y de proyección de Río Negro, que es un municipio estratégico no solo para el oriente, sino para Antioquia. Y ello es un símbolo, doctor Rendón, de que le comparta sus principales lineamientos y su visión a nuestros empresarios en los medios de comunicación, de esa esperanza, de ese futuro, de ese norte que ustedes están trabajando y construyendo en Río Negro y desde Río Negro para Antioquia, desde la región. Así es que bienvenidos, nos complace mucho tenerlo y tener a su equipo de trabajo, muchos de ellos con quienes ya venimos trabajando en distintas líneas y saben que pueden contar con el gremio y con el sector privado y con los gremios para apoyar las iniciativas que apunten al desarrollo. Algunos aspectos de la reglamentación del POT, el POT de hace 2 años que no hemos podido empezar a concretar. Necesitamos los 4 curadores urbanos operando y funcionando y dedicados de tiempo completo, y mucha de esa reglamentación en la cual hemos tenido la confianza que nos han brindado a Camacol, a la SAI, a la Lonja, al Intergremial, de conocer los borradores de normas que nos permitan hacer sugerencias, propuestas, recomendaciones, advertir temas que pueden funcionar o no funcionar, para que tengamos esa reglamentación a mitad de año. En el segundo semestre de este año podamos ver nuevos proyectos que florezcan en Medellín y Medellín pueda recuperar esa participación en el Consejo. Nos vaya muy bien, tenemos unas condiciones excepcionales para volver a tener un año muy positivo para el sector de la construcción. Un PIB del país creciente y un PIB de Antioquia entre el medio punto y un punto por encima del PIB nacional, o sea, con un crecimiento de la economía antioqueña este año cercana al 3% por lo menos. Unas autopistas despegando, proyectos en todas las regiones, oferta en todos los municipios, oferta en todos los estados, oferta a distintos precios, oferta hasta de 3 años de plazo como facilidades para los compradores, todas las modalidades de crédito, los bancos jugados, inflación proyectada a la baja, tasas de interés con facilidades. Históricamente se dan unas condiciones que tenemos que transmitir ese mensaje de optimismo, porque es real, para que la gente invierta y compre, y que en Expo Inmobiliaria 2017 ustedes hagan muchos negocios y que nos ayuden a identificar qué más tenemos que trabajar en llave con las autoridades para que el sector siga siendo una locomotora del empleo y de la economía.